que realmente esté al día de las cuestiones y que sepa que lo que se decide aquí en el Parlamento y lo que se ejecuta por parte del Gobierno son cuestiones en las que directamente le van a afectar. Por tanto, no sé hasta qué punto esta ley, o quizás en otro tipo de norma, pero ahora que estamos hablando de esta norma, podría incluir algún tipo de previsión respecto a lo que tendría que ser medidas para fomentar la madurez política, la madurez social de los propios ciudadanos, es decir, una mejor formación del ciudadano para que precisamente esta ley alcance al conjunto de la ciudadanía, no solo aquellas áreas de la ciudadanía que por razones ideológicas, por razones, en fin, que son más activas, sino que todos los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos realmente vean esto como lo que realmente es su esencia, que es suyo. Es decir, aquí estamos hablando, en este caso, de la representación de la soberanía del pueblo extremeño, pero estamos a otro nivel, en verdad estaríamos hablando de soberanía a nivel general y, en cualquier caso, de medidas y decisiones que en principio se adoptan para su bienestar, como se decía también clásicamente y se había repetido también en varias ocasiones, para su felicidad. Por tanto, ese sería el único planteamiento adicional que yo quería exponerle y nuevamente reiterar su presencia en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias, consejero. Yo creo que César tiene mucho que contestar, ¿no? Porque además de que todo el mundo te ha agradecido pues la magnífica intervención, ¿no?, que yo también te agradezco, pero el debate está encima y además un debate muy interesante. Y bueno, pues a ver si nos puedes iluminar. He tratado de ser un alumno aplicado y he tratado de apuntar todas las preguntas que se suscitaban. Si os parece, empiezo por el final. Efectivamente, coincido con el consejero, con la secretaria general, nos la jugamos en los reglamentos. Es decir, una cosa es el manifiesto político que lanzó Barack Obama en su día con que la sociedad debe ser, o como decía nuestra Constitución de 1848, que los españoles son honrados y benéficos, pero otra cosa es cómo se plasma esa honradez y esa beneficencia en textos legales de obligado cumplimiento. Y ahí es donde nos la jugamos. Es decir, la arquitectura jurídica de una ley de este calado tiene que ocupar pues buena parte de la estrategia de un gobierno. Es decir, pensemos primero en la ley, sin ninguna duda, pero pensemos también en los reglamentos que la tienen que complementar. Y ahí es donde se la va a jugar la ley. Por mucho que tengamos una ley estupenda, excelente, y que podamos colgar en el constitucionalismo extremeño, si después no conseguimos que penetre la administración pública, y ahí vamos también a hablar de todo el tema de los procedimientos sancionadores, que creo que son fundamentales a la hora de entender todo este tipo de cuestiones. El perfil ciudadano, me ha parecido muy interesante la pregunta del consejero. ¿Quién participa? ¿Cómo participa? No pensemos, lo digo en base a mi experiencia, que una vez que tengamos una ley de gobierno abierto y una plataforma de participación, los ciudadanos van a venir a participar en masa y felices a comentar las leyes que estamos haciendo. No, esto va a ir por fases. Es decir, para que sea una participación real, como hemos visto, la arquitectura de la participación ha cambiado con Internet, la gente ya no participa por las razones de antes, y los primeros que nos vamos a encontrar a nuestro alrededor van a ser probablemente los outsiders, que van a venir básicamente a decir lo que no les gusta. En segundo lugar, van a empezar a participar los del qué hay de lo mío, qué hay de mi subvención, qué hay de mi tal. Y en tercer lugar, si tenemos suerte, vendrán los ciudadanos. Muy interesante también el complementar una medida de este tipo con alguna forma para que la gente tenga capacidades de participar. Hablaba al principio de mi intervención de la complejidad. Los que saben de estas cosas han definido, antes era la brecha digital, ¿verdad? Pues la gente que más sabe de estas cosas está hablando ahora mismo de una nueva brecha, que es la brecha de la complejidad. Hay mucha gente que no está pudiendo participar porque no entiende esta nueva sociedad en la que estamos viviendo. Entonces sería muy interesante ayudarlo. Continúo con las preguntas del portavoz del Partido Popular. Efectivamente, las primeras leyes no son ni siquiera británicas. La primera es una ley sueca del siglo XVIII. La segunda es la Freedom of Information Act de 1966 y sobre la cuestión semántica de buen gobierno o gobierno abierto. A mí me gusta quedarme poco en las cuestiones semánticas, pero sí considero que hay dos tipos de leyes y las hay. Es decir, primero están las leyes de libertad de información,
que todas toman ejemplo de la FOIA, de la Freedom of Information Act, y después están las leyes de participación y gobierno abierto. La idea del buen gobierno es una idea que me gusta, que me parece atractiva, pero creo, personalmente, esto es una opinión personal, que estaríamos dotando de mayor capilaridad y de mayor proyección a la ley si el encabezamiento pone gobierno abierto. En segundo lugar, una cosa que me interesa muchísimo, la generación de riqueza y de puestos de trabajo con una ley de este tipo. Evidentemente no va a ser automático, pero considero que hay un gap importante en las empresas infomediarias de nuestro país. Empresa infomediaria es una empresa que trabaja con datos extraídos de públicos. Es decir, en España hay muy pocas empresas infomediarias. ¿Por qué no plantearnos que Extremadura tenga empresas infomediarias? Es decir, y que genere riqueza, empleo y puestos de trabajo. Yo creo que eso, como ambición, como futuro próximo de una ley de este tipo, puede ser muy interesante, que se fomente la creación de esas empresas infomediarias. Límites del gobierno abierto. Yo no hablaría de límites, hablaría de reglas de participación. Comparto lo que ha comentado sobre los derechos y las responsabilidades. Hay una doctrina corriendo por las calles de nuestro país diciendo que incluso que esto debemos ser más modernos que nadie y debemos hacer el voto electrónico. Oiga, mire, no. Como ciudadano, creo que es mi obligación levantarme un domingo cada 4 años y depositar mi voto físicamente en una urna. Es decir, esto va de derechos, pero va también de responsabilidades. No puedo estar más de acuerdo. Y en quinto lugar, la escucha activa. Creo que podríamos dedicar un capítulo entero a esto de la escucha activa. Por aclararlo, por decirlo en 2 pinceladas, entiendo que los gobiernos, disculpen, deben... pues me viene estupenda. Entiendo que los gobiernos deben conocer lo que opinan los ciudadanos de lo que están haciendo. Y existen herramientas tecnológicas que permiten hacerlo ya en tiempo real. La empresa privada las está utilizando. Parlamento abierto, lo que habéis comentado, me parece interesantísimo. No tengo nada de información y me gustaría llevarme algo de información sobre esta idea de Parlamento abierto. Sobre las preguntas del Partido Socialista. ¿Recomendación o sanción? Yo apuesto por la facultad sancionadora, es decir, hay que sancionar a aquellos órganos administrativos que no cumplan la ley. Pero no solamente eso, es decir, hay que tener facultad de vigilancia, de sanción y un órgano de recurso. En otros sitios, en otros lugares, se ha puesto al defensor del pueblo de la comunidad. Pero aquí me parece que, ¿cómo se llama? ¿El veedor del común? El personero del común no está todavía legislado. Entonces, habría que buscar un órgano administrativo suficientemente eficiente como para que lleguen esas quejas. Referencias legislativas. Sí. 2 básicas que están a nuestro alrededor. La primera es la Ley Navarra, que considero que es un gran esfuerzo, además, también un esfuerzo que nace del consenso, como esta ley. Y, en segundo lugar, una propuesta de ley que a mí me encanta porque nace de la ciudadanía, que es el colectivo Govern Obert de Valencia. Son una gente que ha hecho una ley de forma participativa, democrática, abierta y sin el Gobierno, porque el Gobierno no quería participar. Eso es otra cosa que tenemos que comenzar a aprender, que si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos lo van a hacer. Si no hacemos una ley de transparencia, los ciudadanos nos van a hacer una transparencia que nos va a sentar como un traje a medida. Ejemplos. Vale, vamos a por ellos. A ver. Bien. Esto es un documento de benchmarking, si lo podemos poner, sobre las mejores prácticas de gobierno abierto. Voy a pasarlas muy rápido porque son como 100. Entonces, si lo necesitan en la cámara, por supuesto que lo podemos dejar aquí. Bueno, van marcadas como atención a la ciudadanía, experiencia de usuario, escucha activa, participación, open data, colaboración, fiscalización y transparencia. Es decir, tiene toda una clasificación. En colaboración tenemos IREQUIA, que cumple los 3, colaboración, participación, escucha activa, Europetition, colaboración y participación, Europetition, DirectGov, que es del Reino Unido,
Europetition Andalucía, Europetition Vicenza, Irequia. Sobre transparencia tenemos, esta es trackdc.gov del Distrito de Columbia, Irequia, Open Election Data, transparencia de Open Data, Open Parlamento, que es transparencia, Discursia, vote.eu. O sea, quiero decir, hay todo un ecosistema de aplicaciones, de páginas, de experiencias que están realizando los gobiernos sobre todo este tipo de cuestiones. Parten de los gobiernos, parten de la ciudadanía o parten en conjunto de todos ellos. Pero como os podéis fijar, esto es de Ontario, Nueva Zelanda, Parlamento de Navarra, They Work for You, Nueva Zelanda. Es decir, fijaros, es absolutamente brutal todo lo que nos podemos encontrar. Lo pongo a vuestra disposición, César. Más cosas. Pasos. ¿Cómo se hace todo esto? Pues con mucho cuidado. Entiendo que de forma transversal. En primer lugar, con dos claves. Primero, formando y motivando al funcionariado y convenciendo a los responsables políticos de que esto no solamente es bueno y necesario, sino que además la ciudadanía se lo va a exigir y es importante que lo ponga antes de que la ciudadanía se lo exija de otra forma. ¿Hasta dónde llega la transparencia? Con los recortes a la idea de transparencia. Yo entiendo que la transparencia tiene que llegar a todo. Es decir, yo en el capítulo, me parece que es el capítulo 16 de la ley, si no estoy equivocado, eliminaría todo el catálogo de restricciones y pondría simplemente que todos los datos son abiertos excepto aquellos regulados por otras normativas. Punto. Es decir, no entraría a regular pormenorizadamente toda la casuística, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido hacerlo. Hay dos límites, que uno es la seguridad nacional y otro es los derechos de los ciudadanos. Con esos dos límites es suficiente. ¿Cómo participar? La clave de la participación. Hemos hablado antes un poco de ello, pero estamos constreñidos por la ley de la iniciativa legislativa popular, que es una coraza decimonónica que tenemos a nuestro alrededor que hay que sortear de forma inteligente. Y sobre la participación en procesos electorales, a mí me parece muy interesante, pero démonos cuenta que, tenemos una de las leyes electorales más absurdas de todo el hemisferio, de todo el occidente conocido, que marca a los partidos políticos, en lugar de cómo tienen que obtener el dinero, cómo tienen que gastárselo. Entonces, démonos cuenta que para hacer ese tipo de cosas tenemos un marco normativo que tenemos que superar. Creo que he contestado a casi todo el mundo. Yo creo que sí, César, que has contestado a todo y si no hay alguno, te lo dirá. Te agradeceríamos que nos dejara esa información que nos ha ofrecido. Por supuesto. ¿No? Para que la comisión pueda trabajar sobre ella, se la daremos a los grupos, ¿no? Para que, bueno, pues sea una herramienta que yo creo que va a ser muy útil para poder seguir trabajando en esta ley. ¿Hay que alguien más de las señorías quiere intervenir? ¿El Gobierno? César, nada más. Bueno, pues entonces agradecer en nombre de todos los grupos y del Gobierno su presencia aquí esta mañana. Creo que ha sido una aportación muy interesante, la primera de ellas, y yo creo que ha dejado el listón alto, con lo cual los siguientes van a tener que esforzarse también. Agradecer a todos los ciudadanos de las redes sociales que nos están viendo, decirles que efectivamente esto está abierto, que participen, que se acerquen a esta comisión como si estuvieran realmente en ella, aquí sentados, y que nos envíen pues a partir de bueno, pues todas las sugerencias que quieran, que los grupos las recogerán, la Cámara también la recogerá, en la página del Parlamento también pueden dejar sus sugerencias, e invitar a todos los ciudadanos que nos han seguido y a informarles que el día 25 a las 11 de la mañana tendrá lugar la próxima reunión de esta comisión tan ácrata, como hemos dicho, pero que espero que siga así. Muchas gracias a todos.